Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un tema, es el escándalo de sobornos más impactante de todos los tiempos en el que está envuelto México. Ya lo supo usted. Vamos a hablar del tema Odebrecht y lo vamos a hacer a través de Gigante de Lodo. Este texto, este libro trabajado por Raúl Olmos, periodista, especialista en temas de corrupción y a quien tengo el gusto de recibir aquí en Expedientes TVC. Raúl, un gusto saludarte. Gracias, Paco. A ver, Raúl, estamos hablando, insisto, del tema Odebrecht, este escándalo, el más impactante, digo yo, de una red de sobornos, no solamente en México, o sea, a nivel continental, de principio. Lo da a conocer hace algún tiempo la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, si no mal recuerdo, y de ese entonces para acá, México nada más ha sido un escándalo, pero no ha dicho nada, no se ha visto nada, nos mantenemos como un fantasma. ¿Qué vamos a encontrar en Gigante de Lodo? Bueno, efectivamente, este caso de corrupción se destapó a nivel global a partir de que en Estados Unidos se revelaron las delaciones de un grupo de exdirectivos de Odebrecht. De ahí vino en cascada todo el escándalo de corrupción a nivel Latinoamérica y la peculiaridad es que en la mayor parte de los países, pues efectivamente hubo consecuencias, hubo castigo, hubo funcionarios de muy alto nivel procesados, algunos encarcelados, y la excepción, desgraciadamente, ha sido el caso de México y Venezuela, donde bueno, no ha habido... en México no pasa nada. donde no ha habido castigo, desgraciadamente. Lo que relato en el libro es la historia de cómo esta historia de corrupción en nuestro país no es reciente, es una historia que viene de muchos años atrás, por lo menos en el año 2009. Así es. Ahora, esto nos habla, y se lo comento a nuestro auditorio, esto se destapa en 2016, diciembre del 2016 se destapa por parte de los Estados Unidos, pero tú traías ya esta investigación de mucho tiempo atrás. Yo venía trabajando en esto desde el año octubre de 2016, meses antes de que se destapara el asunto. Yo ya estaba en curso de obtener documentos, obtener testimonios, obtener información de primera mano, de manera que cuando se destapa, para mí es pues un acicate más para profundizar en el tema, porque pues me preocupé de que al momento de brotar, pues iba a haber varios colegas que iban a retomar el asunto y peor aún que la propia autoridad iba a proceder, ¿no? Esa era, digamos, inocentemente, ilusoriamente, como la preocupación que tuve en ese momento, ¿no? Como periodista, pues tú sabes que uno trata de competir por la nota, por tratar de ganar, de dar la primicia, y yo estaba preocupado de que esto no finalmente me afectara, ¿no? En el desarrollo de la investigación. Bueno, pues esto no ocurrió, ni la autoridad, y en el caso de los medios, pues se vio poco el reflejo. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Yo creo, bueno, tiene mucho que ver con que la autoridad se ha enconchado en el tema, ha tratado de que el asunto no trascienda, la información no ha fluido. Por ejemplo, la investigación de Gigante de Lodo se realizó con documentos no de México, sino de Brasil. De Brasil, ¿sí? Claro. O sea, lo que yo tuve que hacer fue viajar, viajé a Perú, viajé a Brasil, traté de establecer fuentes con quien tenía información de primera mano de los documentos, fui cultivando fuentes en aquellas naciones y fue así que obtuve la información de primera mano, pero en el país la información está totalmente cerrada. Y por ello mismo dices que los medios pues no hicieron gran eco en su momento. Claro, esa es, digamos, como la explicación de por qué no se le dio el suficiente eco, ¿no? Recuérdanos brevemente al auditorio y a mí, por supuesto, ¿cuál es la trama de Odebrecht? Bueno, la trama de corrupción viene derivada de un caso mayor, que es el caso Lavallato. Este caso Lavallato es un caso de corrupción surgido en Brasil, de un cártel de empresas, un grupo de por lo menos 20 empresas que se confabularon para obtener contratos en Petrobras, la petrolera brasileña. Así es. ¿Sí? Esto venía operando desde hace muchos años. Este grupo de empresas se confabulaban no solamente para obtener los contratos, sino también se ponían de acuerdo para hacer los pagos de sobornos.
se iban alternando las obras, decían, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, y luego lo que acordaban era pagar una especie de sobreprecio, y el copete de ese sobreprecio se destinaba para el pago de sobornos, ¿sí? Este mecanismo funcionó a la perfección durante años, de manera que vieron la posibilidad de que podían exportarlo, ¿sí? Replicarlo en infinidad de países. Lo replicaron en al menos 11 países, 12 países en América Latina y en África. A ver, en América Latina, te pregunto, son muy similares los políticos en nuestro continente, ¿no? Así es. Cojean, valga el término, cojean del mismo pie, ¿no? La peculiaridad es esa, que Odebrecht supo llegar muy bien a este sentido, a este núcleo, y utilizó un modus operandi muy peculiar, que era financiar campañas electorales, y a la vuelta de los años, con los políticos, pues cobraba esos favores de financiamiento electoral, ¿no? Eso lo replicó en prácticamente toda Latinoamérica, financiando campañas, financiando políticos y luego cobrando esos favores. Eso en México, en el caso de México, apenas se empezó a perfilar, se vislumbró como una posibilidad cuando se hizo una investigación del asunto de posible financiamiento electoral en la campaña de 2012, que no ha sido totalmente probado, pero que están los indicios, los vínculos de los pagos realizados que coinciden con las fechas de la campaña presidencial. Como dicen por ahí un viejo refrán, ¿no? Cuando el río suena... Así es de que, bueno, ahí estamos viendo precisamente parte de las fotografías que acompañan a Gigante de Lodo, y muchas de ellas, evidentemente, bueno, ahí vemos a Duarte, el ex gobernador de Veracruz, que por cierto hay rumores insistentes en que va a ser dejado libre. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que este personaje sabe mucha información, tal vez llegó ya a un arreglo, no habría otra explicación. Que hubiera un arreglo político, porque pues este señor está demostrado que la trama esta de las empresas fantasma que operó en Veracruz, por lo menos una porción fue destinado para fines electorales. Esto está probado y determinado incluso por el INE, ¿no? Claro. Ahora, también se ventilaba mucho el rumor de que antes de que terminara la administración habría una conclusión de este tema, que habría luz en el entorno de Odebrecht. Nos queda mes y medio, un poquito más. ¿Lo ves posible? Yo creo que la investigación está muy avanzada. La Procuraduría ya concluyó los pedidos de información de colaboración con otros países. Por ejemplo, en el libro se documenta cómo el dinero que tiene que ver con México, con los sobornos de México, transitó por lo menos por 12 países, o involucró por lo menos a 12 países. Entonces es con estas naciones con las que la PGR tiene que hacer pedidos de colaboración, allegarse de la información, para poder armar un caso, una investigación sólida, muy completa, muy sólida. La información que yo tengo es que estos pedidos de información ya se hicieron, la información parcialmente ya llegó a nuestro país, de manera que ya hay elementos para que la Procuraduría consigne el caso, ¿no? Esto sabíamos nosotros que ya había elementos incluso antes, desde el transcurso de la campaña electoral, y se decidió aplazar la consignación del caso para no afectar el entorno electoral. ¿No? Está en este entorno, y recordándolo a nuestro auditorio, bueno, el tema de Emilio Lozoya, que es, yo lo mencioné, es el hilo que se salió de la madeja y del cual hay que jalar. Y se mencionaba que posiblemente Emilio Lozoya pisara la cárcel. Bueno, no solo es Emilio Lozoya, a mí me parece bien importante subrayar, porque casi todo el caso Odebrecht ha girado en torno a Emilio Lozoya, sí, claro, porque los delatores lo han señalado. Así es. Pero no es el único personaje, hay más personajes, y se mencionan en el libro, porque esto viene desde el año 2009, ¿no? Y hay personajes involucrados de todos los espectros y de todos los colores de partidos, ¿no? Está gente involucrada de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el primer gran contrato que recibió Odebrecht en los últimos años fue en Michoacán, en el año 2006, cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien ahora, por cierto, colabora en el equipo de López Obrador. Luego, el sucesor de Lázaro Cárdenas Batel le multiplicó en los contratos a Odebrecht en el estado de Michoacán, que es
Leonel Godoy, ¿sí? Luego, en el gobierno de Felipe Calderón, también hay algún involucramiento de beneficios, de privilegios que se otorgaron a Odebrecht. Es decir, involucra por lo menos a tres partidos políticos o personajes de estos tres partidos políticos. Y evidentemente, ¿no? Hablamos más de 10.5 millones de dólares que en principio, cuando estalló la investigación, cuando estalló este detalle, este escándalo, se mencionaba, debe haber mucho más. Eso es relevante, qué bueno que lo dices. En el libro podemos documentar que los sobornos son muchísimo más. El periodo de los pagos se extiende de 2009 a 2014 y los pagos documentados, probados, superan los 16 millones de dólares en sobornos. Eso es lo que hemos podido documentar. Tal vez hay muchísimo más dinero y muchos más personajes involucrados. Ahora, en el caso que mencionas de Emilio Lozoya, es importante señalar esto. Los delatores lo señalan a él, lo mencionan a él, y sus abogados han tratado de deslindarlo, él mismo se ha deslindado, sí, claro, diciendo, pruébenme que yo recibí el dinero. Lo que ha hecho la Procuraduría es seguir el rastro del dinero. Nada fácil, y tratar de ubicar efectivamente quién fue la persona que sacó el dinero. Porque puede ser, y esto es bien importante, sí, que Emilio Lozoya haya sido simplemente un emisario. Un emisario. Y que el dinero haya ido a dar a manos de otras personas, ¿no? Y para fines, pues, distintos, no solamente de beneficio personal, sino podría ser incluso de beneficio de campañas, como ocurrió en otros países, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa, Raúl, amigos, y vamos a regresar. Necesito que nos platiques qué vamos a encontrar, qué más vamos a encontrar en Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción en México. No le cambie, regresamos, estamos en Expedientes TVC. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC con Raúl Olmos, autor de Gigante de Lodo. A ver, Raúl, ¿qué vamos a encontrar en Gigante de Lodo? Bueno, lo que van a encontrar los lectores es una historia muy bien documentada, una historia sustentada, todo en documentos. No es un libro de dichos, no es un libro de declaraciones, no es un libro de interpretaciones, es un periodismo libro de investigación documental. ¿Sí? De hecho, al final del libro, el lector se va a topar con un compilado de documentos donde puede cotejar lo que está escrito, ¿no? Por ejemplo, hay cosas inéditas. Yo referí hace un momento de dónde viene el caso Odebrecht, y este se derivó del caso Lavallato. Bueno, pues resulta que el principal operador del caso Lavallato en Brasil, que es el señor Alberto Youssef, quien era el intermediario entre las empresas contratistas y el gobierno de Brasil, este señor Alberto Youssef también operó en nuestro país, y es algo que no se sabe y no se ha dicho. En intercepciones telefónicas realizadas por la Policía Federal de Brasil, que vienen en el libro, el señor estaba negociando un contrato con México, con una empresa de la que todavía no se determina quién es, y era una especie de fraude que estaban fraguando, ¿sí? Este personaje es clave en el caso de corrupción, y el solo hecho de que se mencione su vínculo con México debería generar una investigación del asunto, ¿no? También se cuenta, por ejemplo, cómo en su momento la PGR desactivó esta bomba de corrupción llamado Lavallato, porque desde el año 2015, julio de 2015, la Fiscalía de Brasil había estado haciendo pedidos de colaboración con México, y la PGR había omitido estas peticiones, había ignorado estas peticiones, ¿sí? Entonces, esto documentalmente se muestra cómo el caso pudo haber explotado en nuestro país desde julio de 2015 si la PGR hubiera atendido los pedidos de colaboración. Es decir, se trata de un caso de corrupción donde quedan evidencias, quedan elementos muy claros de que la autoridad fue omisa, de que la autoridad no le dio el seguimiento oportuno al caso, y que se trata no solamente de un gran caso de corrupción, sino también se trata de un gran caso de impunidad, porque no se ha castigado, no se ha procedido contra nadie, ¿no? No se ha castigado y no se investigó porque no se quiso investigar. Las dos cosas, no se investigó en su momento oportunamente, y además no se investigó a profundidad, porque ahora lo que sabemos es que la PGR se centró básicamente en el caso Tula, la refinería de Tula, donde están confesados sobornos, pero dejó de fuera
casos bien relevantes, como el caso Michoacán, como el caso Veracruz, donde también están documentados pagos de sobornos durante el tiempo de Javier Duarte. Y que esa parte no es investigada. Entonces, lo que vamos a topar, si es que se consigna el caso, es solamente con un trozo del caso Odebrecht. La otra gran parte va a quedar impune. Ahora, hemos mencionado aquí en esta entrevista y evidentemente en Gigante de Lodo está Emilio Lozoya Austin, está Javier Duarte, hemos hablado de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de estos dos, de expresidente y futuro expresidente, de los cuales se menciona, pero no hay en este momento una certidumbre de cuál fue su papel dentro de este escándalo de soborno. Bueno, allí en el caso de Enrique Peña Nieto hay documentos inéditos en el libro que mencionan el acuerdo, se concertan citas, por lo menos 4 citas con Marcelo Odebrecht, el gran corruptor del caso, ¿no? Bueno, estas reuniones tienen la peculiaridad de que algunas se realizaban y al día siguiente había una transferencia de sobornos, ¿sí? Es con una coincidencia casi o sea, tan precisa, ¿no? que lo que nos da la idea era que más bien era una sincronía dentro de este mecanismo de corrupción de Odebrecht, ¿no? Y a mí me parece que quien debería de precisar qué ocurrió entre esas reuniones y esas transferencias tendría que ser el presidente actual, ¿no? Claro. A la luz de lo que vivimos en México, Raúl, pareciera un caso más de corrupción. Terriblemente, pero ¿qué lo hace diferente? Bueno, lo que lo hace diferente es que estamos ante la profesionalización de la corrupción. Lo que hizo Odebrecht fue llevar la corrupción a niveles profesionales, y lo digo y lo explico por qué. Resulta que esta empresa creó un departamento exclusivamente para el pago de sobornos. Tenía una oficina que se llamaba Departamento de Operaciones Estructuradas, y todos los que colaboraron ahí eran personas que se dedicaban a garantizar que el dinero llegara a los políticos para que a su vez estos dieran el pago de favores, ¿no? A través de contratos de obra. Pero no solo eso, también tenía un banco dedicado exclusivamente a transferir sobornos, un banco que estaba en la isla de Antigua, y de manera que se encubría el soborno como transferencias. También tenía una serie de empresas offshore, por lo menos 20, a través de las cuales transitaba el dinero de los sobornos. Es decir, era un esquema tan complejo, tan elaborado, que por eso yo me atrevo a decir que esto es como el grado máximo de profesionalización de la corrupción. Ya no se trata solamente de los sobornos esporádicos o arreglados en lo oscurito. Esto era tan complejo que llegaron al extremo de crear un departamento, de tener un banco, de crear una red de empresas offshore, de tener incluso sistemas de software encriptados para que no fuera posible que las autoridades policíacas de Brasil o de otros países detectaran estas transferencias ilegales. ¿Qué podemos esperar? Estamos a punto de iniciar una nueva etapa en México con una nueva administración, Andrés Manuel López Obrador y su bandera de acabar con la corrupción y la impunidad. Y este escándalo que le puede quemar las manos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que es obligación de la autoridad investigar las partes que quedaron vacías, que no hubo una investigación profunda, y es obligación porque si una de sus banderas fue en campaña la lucha contra la corrupción, pues esto lleva implícito el combate a la impunidad. De nada sirve que diga que va a combatir la corrupción de aquí en adelante si no quiere voltear atrás y castigar los actos de corrupción ya consumados, que este es uno de los mayores. Así es. Entonces, ¿cómo se castiga la corrupción? ¿Cómo se combate más bien la corrupción? Pues castigando a los que la cometieron, combatiendo la impunidad. Claro. Porque de nada sirve esa bandera de voy a combatir la corrupción si permites la impunidad en este país. Con esa bandera de acabar con la corrupción tiene un alfil interesante. Es el tema de Santiago Nieto, quien fuera fiscal, el titular de la FEPAD, y que renunciara, si le recuerdo a nuestro auditorio, que renunciara por aquel tema de específicamente la investigación contra Emilio Lozoya. Hoy
hoy está ya direccionado a ser el jefe de la unidad de inteligencia financiera. Claro. ¿Qué podemos esperar? Esa es una pieza clave en la investigación del caso Odebrecht. Santiago Nieto efectivamente ya tenía avanzada la investigación del caso, del ingrediente electoral del caso Odebrecht. Fue cesado y él ha dicho que retomará la investigación. Tiene los elementos, porque gran parte de la solución a esta trama de corrupción es seguir la ruta del dinero, saber a manos de quién fue a dar finalmente. Y bueno, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda es la instancia que más acceso podría tener a esta información. Tiene ¿no? los elementos, la información, las herramientas y un elemento más que empuja, la revancha. Que no estoy tan seguro que lo vayan a querer hacer. En el caso de Santiago Nieto. En el caso de Santiago Nieto, sí, claro. Pero eso se contradice un poco con el discurso del presidente electo, quien ha dicho que abogará por el perdón y por mejor ver hacia adelante, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, Raúl, porque yo lo he insistido mucho aquí en nuestros programas de Para Opinar. Una cosa es lo que dice en torno a yo no voy a castigar, yo no voy a perseguir, yo no voy a estar buscándole. Él no, él es el presidente, él será el presidente de México, pero las autoridades judiciales es otra cosa, y será el caso de Santiago Nieto. Bueno, esa es otra cosa, es un decir, tal vez en otros países. En México sabemos que las autoridades de justicia se rigen por lo que dice la máxima autoridad. Esperemos que sea distinto, ¿no? Sí, claro. Esperemos que sea distinto y que efectivamente haya una investigación independiente del caso, que no tenga, que no sea señalada o dicha cómo se debe conducir por la autoridad, en este caso por el Ejecutivo, ¿no? Es como estaba yo leyendo esta mañana un columnista que hablaba del tema de la multa a Morena por aquel tema del fideicomiso para los damnificados, claro, y que ya el tribunal ya había decidido que iba no a multarlo, pero sí a iniciar una investigación. Y una hora después, lo dice Carlos Loret, si no mal recuerdo, Carlos Loret de Mola, y dice, eso fue, y una hora antes de tomar la decisión, se cambia todo y se perdona todo. Y así lo deja. Por lo que estabas diciendo ahorita, Raúl, un interesante libro, te agradezco mucho que hayas venido a presentarlo aquí con nosotros, Editorial Grijalvo, ya lo encuentra pues en todos lados. Así es, en todo el país ya está. En todo el país ya está. Interesante, si a usted le interesa conocer, involucrarse, tener más información de lo que es Odebrecht, del tema del cual seguiremos hablando por mucho, mucho tiempo seguramente en los medios de comunicación. Y bueno, es una buena investigación de Raúl Olmos. Raúl, encantado de tenerte aquí en Expedientes TVC. Gracias por la invitación, Paco. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene, Gigante de Lodo, Editorial Grijalvo, y nosotros, por supuesto, nos vemos en el próximo Expedientes TVC.